Buen día con todos. Mi nombre es Jenny Sánchez Joaquira. En esta oportunidad voy a dar la capacitación de identificación de peligros, evaluación de riesgos para trabajo remoto y la influencia en el hogar. ¿Ok? La agenda de hoy día es básicamente la base legal de todo lo contenido que vamos a hablar, la diferencia entre peligros y riesgos, matriz hiper, peligros y riesgos más comunes durante el trabajo remoto. ¿Ok? Estos son los requisitos legales asociados a la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. La ley 29783, que es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley 29783. La resolución ministerial número 050-2013 es donde aquí se encuentra uno de los métodos para la evaluación del matriz hiper. ¿Ok? Lo vamos a ver más abajo. A continuación está la resolución ministerial número 375-2008, que también aprueba la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. ¿Sí? Acá quiero mencionarles también el artículo 56 de la ley 29783, donde indica que la exposición en zonas de riesgo, el empleador prevé la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Que van a estar presentes en el centro de trabajo y no generen daños en la salud de los trabajadores. ¿Ok? Ahora, el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley 30036, que es la ley que regula el teletrabajo, ¿no? De acuerdo al decreto supremo 009-2015, en el artículo 6 indica los derechos y beneficios del teletrabajador, ¿no? En el inciso D indican que la seguridad y salud en el trabajo, en lo que fuera pertinente y considerando las características especiales del teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Que el empleador tiene que prever las medidas de seguridad sobre los trabajos que se van a realizar, ¿no? En el hogar. Eso es lo que quiere decir acá en el artículo 6. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre peligro y riesgo. Vamos a identificar qué es peligro y qué es riesgo. Les voy a mostrar unas imágenes donde van a poder identificar los peligros y los riesgos, ¿no? Vamos a comenzar con peligros, ¿ok? Acá tenemos una imagen donde representa los cables dispersos, ¿no? Entonces, ¿esto representará un peligro? A ver, vamos a ver. Sí representa un peligro. ¿Y por qué representará un peligro esta imagen? ¿No? Como bien se sabe, y acá se ve bien claro, que los cables están dispersos. Entonces, si yo me pongo a caminar ahí, entonces me puedo tropezar con alguno de los cables, me puedo electrocutar. Entonces, sí es un peligro, porque representa un daño, ¿no? Me puede hacer un daño hacia mi integridad. Acá vemos otra imagen. ¿Esto representará un peligro? Acá vemos un pequeñito que está agarrando la plancha, ¿no? Que imagino que eso está bien caliente, entonces, ¿representará un peligro? A ver, vamos a ver. Sí representa un peligro. ¿Por qué? Porque esa plancha está caliente y le puede quemar al pequeño. Le puede hacer un daño a su integridad física. Entonces, sí representa un peligro, ¿ok? Acá vemos otra imagen. Es una mano mojada ya. Seguramente alguno de los trabajadores del Colegio La Unión salió de la ducha y quiere seguir escuchando la radio o secarse el cabello. Entonces, ¿esto representará un peligro? Sí representa un peligro. Y esto es un peligro potencial, porque bien se sabe que al momento de tocar, ¿no? Los equipos energizados con las manos mojadas y yo voy a conectar al interruptor, me puede pasar un shock eléctrico, hasta me puedo electrocutar y puede llegar hasta una muerte. Pues entonces sí es un peligro potencial. Acá vemos otra imagen, ¿no? Esto representa un piso mojado, ahí dice piso mojado. Entonces, yo me pregunto que si también representará un peligro.
A ver, vamos a ver. Sí representa un peligro, ¿no? Entonces, quizás yo pueda estar pasando ahí descuidado y el piso está mojado y me puedo resbalar. Entonces, me puedo causar un daño hacia mi integridad física. Entonces, sí es un peligro porque me puede causar un daño. ¿Ok? Acá la última imagen. La imagen que vemos acá, ¿no? ¿Representará un peligro? A ver, vamos a ver. Sí, representa un peligro. ¿Y por qué será? ¿No? Acá vemos que hay una deficiencia de la iluminación. Entonces la gente que está ahí, ellos están esforzándose para que puedan ver mejor el monitor, ¿sí? Entonces yo me voy a tener que acercar, entonces voy a tener de repente alguna fatiga, ¿no? Voy a esforzarme, por tanto ver el monitor de tan cerca también me puede doler la cabeza, entonces sí representa un peligro. La deficiencia de iluminación también es un peligro. Última vez que se le recibo fuera de la sala. Última vez que se le recibo fuera de la sala. Cada uno de los trabajadores debemos preocuparnos de conocer los peligros de nuestro lugar de trabajo y de las labores que desarrollamos, y de adoptar las medidas preventivas para evitar los accidentes. Debemos informar inmediatamente la existencia de condiciones de peligro en nuestro lugar de trabajo, como por ejemplo, la inexistencia de señalética de advertencia en los accesos a una escalera, iluminación deficiente, peldaños sin goma antideslizante, ausencia de pasamanos o pasamanos mal instalados. Evitemos llevar materiales u otros elementos en las manos, y si es necesario hacerlo, llevémoslos solo en una, para así tomarnos del pasamanos con la otra. Al subir o bajar una escalera, debemos hacerlo en forma tranquila, seguro, sin correr, siempre tomados del pasamano y nunca leyendo documentos o el celular. Debemos, entre todos, generar actividades para sensibilizar a toda la comunidad educativa en la importancia del autocuidado y del cuidado mutuo frente a los peligros que puedan existir. Sí, y ahora por definición ya vamos a ver, ¿no? El peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ¿sí? Equipos, procesos y el medio ambiente. Ese es el peligro de acuerdo al Decreto Supremo 005, ¿no? Nos indica que el peligro nos dice que es una situación o característica intrínseca, que quiere decir que es algo de sí mismo, que deriva de sí mismo y que es capaz de ocasionarme daños hacia mí, hacia mi integridad, hacia los equipos, los procesos y el ambiente. Ese es un peligro. Entonces, si se darán cuenta, todas las imágenes que hemos visto, ¿no? Es algo que puede causar daño a las personas, ¿verdad? También al equipo, a los procesos y al ambiente, ¿no? Como podemos ver de repente, ahí hemos visto cables dispersos, ¿sí? Entonces, puede causar un daño hacia mi persona. También al proceso podría ser, ¿no? De repente yo estoy realizando mi trabajo remoto, estoy trabajando, y si me pasa cualquier accidente, entonces voy a tener un retraso en el proceso, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de un peligro, ¿no? ¿Y cómo identificaremos los peligros? ¿No? ¿Qué nos dice acá? Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que reconocer los peligros de una situación, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando en mi hogar, ¿no? Tengo ahí mi escritorio, entonces yo tengo que reconocer los peligros a los que estoy expuesto. De repente lo tengo así, ¿no? Acá vemos el área bien desordenada, ¿no? Los cajones desordenados, los papeles desordenados, entonces
esto podría ser un peligro, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer ese proceso de reconocimiento de todos los peligros a los que voy a estar expuesto al momento de realizar una actividad, ¿ok? Los peligros también tienen sus tipos. Acá vamos a hablar de los agentes físicos. ¿Ok? Dentro de los agentes físicos está la radiación no ionizante, la iluminación, el ruido, la vibración y los estresantes térmicos, ¿no? Como lo hemos visto en la imagen anterior, hemos visto la deficiencia de la iluminación. Y acá dice, como agente físico es un peligro. Falta o exceso de iluminación representa un peligro. Y ya lo hemos visto por qué, ¿no? El ruido también, tanto ruido que hace a mí me puede estresar y puede representar un peligro también, ¿no? La vibración también, los estresantes térmicos, ya sean bajas y altas temperaturas, ¿no? A este conjunto de peligros se le llama agentes físicos, ¿ok? También tenemos agentes químicos, que lo vamos a ver mucho en casa. Por ejemplo, ¿no? Las sustancias químicas que utilizamos, ¿no? Podría ser lejías, sacasarro, detergentes y otros productos que podemos utilizar para hacer la limpieza del hogar. Entonces, eso también representa un peligro. ¿Por qué? De repente yo hago una mala manipulación de lejía, entonces, si lo voy a utilizar seguido, ¿no? Sin guantes, entonces me puede causar una lesión a mis manos, ¿no? Entonces, esto también es un peligro. El quitasarro, que es más fuerte que la lejía, ¿no? Los vapores tóxicos que emanan, entonces eso también representa un peligro. Los polvos también, partículas suspendidas en los archivos de los documentos, ¿no? Acá podemos ver una imagen, ¿no? De repente acá hay almacenado ya un buen tiempo algunos libros, ¿no? Documentos, y yo voy a sacar para revisarlos, voy a desempolvar, entonces eso también puede representar un peligro. ¿Ok? Los gases, ¿no? Acá podemos ver mucho en las calles lo que es el gas que emana los vehículos, ¿no? Conocido como monóxido de carbono, también es un peligro, ¿ok? No solamente para mi integridad, ¿verdad? También para el medio ambiente. ¿Ok? También vamos a ver agentes biológicos, ¿no? Acá nosotros tenemos un agente biológico a nivel mundial. Es un peligro potencial. ¿Cuál será? El COVID-19, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Ese es un agente biológico, es un peligro potencial. ¿Por qué? Porque me puede causar daño. Es más, sí causa daño, ¿no? Y lo hemos visto muy bien nosotros. Hasta puede llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, este es un peligro a nivel mundial, es un peligro potencial, ¿no? Los agentes biológicos como la gripe, varicela, los virus, ¿no? Son peligros también. Las bacterias también son peligros que lo podemos encontrar de repente en los servicios higiénicos, como podemos ver acá en la imagen, en los camiones que recolectan los residuos sólidos, ¿no? El Escherichia coli, la salmonella, eso también representa un peligro biológico, ¿ok? Entonces, son agentes que nos pueden causar daños a nuestra integridad, también a los procesos, al medio ambiente. ¿Ok? Acá también vemos agentes mecánicos, ¿no? En los agentes mecánicos básicamente se encuentran las maquinarias, los equipos, ¿no? Por ejemplo, en los equipos puede ser el taladro, esmeril, ¿no? Los ventiladores también pueden ser agentes mecánicos que me puede causar un daño hacia mi integridad y también se representa como un peligro. Acá vemos otro tipo de peligro que son los agentes ergonómicos, ¿no? Básicamente este tipo de peligro es lo que abunda más en el trabajo remoto, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, yo puedo trabajar como este señor que está acá en una mala postura. Entonces, tanto tiempo que voy a tener esa postura, ¿qué me va a causar? Una lesión, un daño hacia mi integridad, ¿correcto? Entonces, esto también representa un peligro. Acá vemos otra imagen, el señor, ¿no? Mira cómo está sentado. Nadie me ve, nadie me dice nada, voy a sentarme así. Pero él no se da cuenta que está haciendo un esfuerzo, ¿no? A la columna. Tanto tiempo que va a estar sentado así no es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Las posturas inadecuadas, los malos movimientos, ¿no? El sedentarismo también representa un peligro,
¿ok? Los agentes psicosociales también son peligros. Ejemplo, intimidación, acoso sexual, de repente tengo hostigamientos, ¿no? Estrés laboral, ¿no? Entonces, eso también es un peligro, porque de repente yo voy a estar con mucha carga laboral, mucho estrés, ¿no? Entonces no voy a tener un rendimiento en mi trabajo y de repente voy a tener un retraso en mi proceso productivo. ¿Sí? Es así que esto también se clasifica como un peligro. ¿Ok? Ya sabemos cuántos tipos de peligro hay, qué es un peligro, cómo reconocer un peligro y lo hemos visto con imágenes. Ahora vamos a ver qué es un riesgo. ¿Sí? ¿Qué nos dice? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipo y el medio ambiente. De acuerdo al Decreto Supremo 005, esta es la definición de un riesgo. ¿Okay? Entonces nos dice que el riesgo es esa probabilidad de que el peligro se materialice y que me cause daño a mí, al equipo y al medio ambiente. Eso es el riesgo, la probabilidad de que se materialice el peligro. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos. Acá vemos, colisión entre vehículos es un riesgo, porque se pudo haber materializado, acá se materializó. ¿Sí? Otro, ¿se acuerdan que vimos en la parte de arriba, en las PPTs, que había el piso mojado como representante de peligro? Entonces el riesgo es de que eso se materializó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo mencioné que de repente alguien podría pasar y se pueda resbalar? Entonces, esto se ha materializado y representa un riesgo porque se ha materializado, ¿no? La probabilidad. Otro, en los peligros ergonómicos también, ¿no? Tanto tiempo que yo voy a optar una mala postura, entonces me puede llevar a una afección de columna, ¿no? El riesgo. Otro también, caída de altura, es un riesgo también, porque se puede materializar, ¿no? Esa probabilidad de que se pueda materializar, ¿sí? Ahora, la evaluación del riesgo. Así como nosotros tenemos que identificar los peligros, también tenemos que hacer la evaluación del riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisiones si el riesgo es aceptable o no. ¿Qué quiere decir acá? Que yo tengo que evaluar los riesgos que van a derivar de cada peligro y voy a hacer una valorización. Para eso hay un método, de acuerdo al Decreto Supremo que se ha mencionado, ¿no? A la 050, ¿no? Y vamos a verlo, el método que vamos a utilizar más abajo, ahí me van a entender, ¿sí? Pasamos. ¿Qué es el IPER? Indica acá, ¿no? Como su nombre lo dice, identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? El IPER es una lista de todos los peligros y riesgos, ¿no? Allí se valorizan los riesgos y se colocan las medidas de control, ¿ok? Entonces, el IPER es una lista de todos los peligros y riesgos, ¿no? Luego de implementar las medidas de control, se vuelve a evaluar el riesgo residual. ¿Ok? Este se debe ser publicado y el trabajador tiene que tener conocimiento de cómo se hace un IPER, cómo se elabora un IPER, ¿no? Acá nos dice identificación de peligro, reconocimiento, que les había mencionado en la parte de arriba, reconocimiento de la existencia de un peligro y definición de sus características. Yo voy a reconocer cada peligro y luego voy a evaluar sus riesgos, ¿no? ¿Y qué me permite? Me permite valorar el nivel, el grado y la gravedad de esos riesgos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la secuencia para elaborar una matriz IPER-C? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Cómo tengo que empezar? ¿No? Lo primero que tengo que hacer es clasificar las actividades que voy a realizar, ¿sí? Luego voy a identificar cada tarea, porque la tarea deriva de las actividades, ¿correcto? Luego voy a determinar el riesgo, ¿sí? También voy a aplicar las medidas de control, ¿sí? Luego voy a evaluar y valorizar los riesgos, ¿no? Efecto o consecuencia del riesgo, ¿sí? Entonces, acá estamos pasando, a ver,
secuencia para elaborar una matriz I per C. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Clasificar las actividades. ¿Sí? Luego voy a identificar los peligros de cada tarea. Seguidamente tengo que determinar los riesgos. ¿Sí? Y luego el efecto o consecuencia de cada riesgo. Porque si yo tengo un peligro, de todas maneras voy a tener un riesgo. Luego del riesgo siempre va a haber una severidad o una consecuencia. Por ejemplo, piso resbaloso, peligro. Riesgo, caída. Consecuencia, de repente, lesiones, fracturas. ¿Sí? Eso quiere decir acá. Luego voy a evaluar y valorizar ese riesgo. Si es muy dañino, muy peligroso, ¿no? De acuerdo al método que vamos a utilizar. Vamos a aplicar las medidas de control también. Vamos a valorizar otra vez el riesgo residual y aplicar otras medidas de control, ¿no? Y revisar la adecuación del plan de acción. Esa es la secuencia para elaborar una matriz I per C. Acá tenemos los métodos para la elaboración del I per C, de acuerdo a la resolución ministerial 050-2013, ¿sí? La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Esta es una matriz de lo que tanto les había hablado. ¿Sí? Esta es la matriz, una matriz básico para hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Acá se coloca la denominación o la razón social de la empresa en la cual yo pertenezco, el área a la que pertenezco también y el proceso que voy a realizar, ¿sí? Entonces voy a identificar la actividad que voy a hacer. Acá hemos identificado trabajo remoto, ¿sí? Y luego voy a seguir identificando, como se había mencionado, en la secuencia, ¿no? El peligro, el riesgo, qué consecuencias tiene ese riesgo, las medidas de control, ¿no? La evaluación de riesgo, acá es donde se va a identificar si el riesgo es potencial o no, y las medidas de control a implementar, ¿ok? Y quién va a ser responsable de esa medida de control que se va a implementar. Acá tenemos los métodos para la elaboración del IPER según la resolución ministerial 050, ¿ok? La matriz de la evaluación 6x6. Esta es una matriz 6x6, ¿no? Entonces, lo que es la parte horizontal, ¿sí? Es la probabilidad y la parte vertical es la severidad. Acá lo vamos a ver, ¿no? Si me sale rojito, quiere decir que ese riesgo es crítico. Entonces, yo tengo que tomar acciones inmediatas. Si me sale naranja, entonces también ese riesgo todavía es crítico. Y también tengo que tomarle la debida importancia. Si me sale color amarillito, entonces puede ser un riesgo medio, ¿no? Pero de todas maneras también tengo que tomarle la debida importancia, porque no podría dejar un riesgo medio sin darle una medida de control. Ahora, si me sale riesgo bajo, no, depende. Puedo darle una medida de control o no también, ¿ok? Ahora vamos a empezar a armar nuestra matriz IPER paso a paso, ¿sí? Lo primero que se ha colocado, la razón social que les dije, ¿no? Cooperativa de Servicios Educacionales La Unión, área, administración, docentes, proceso, trabajos administrativos, ¿ok? Ahora, en la actividad hemos colocado trabajo remoto, que es la preparación de clases. En peligro, uso prolongado de mobiliario, ¿no? Cuando decimos uso prolongado ya representa un peligro, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese uso prolongado de escritorio, silla, monitor, todo lo que encontremos en nuestro escritorio para realizar la preparación de clases. Ese es el peligro. Ahora, el riesgo ya sería las posturas inadecuadas, ¿ok? Si el peligro es el uso prolongado de mobiliario, entonces mi riesgo va a ser posturas inadecuadas. Yo voy a optar posturas inadecuadas. La consecuencia va a ser la fatiga o lumbalgia, o sea, la severidad que me va a causar a mí este riesgo, ¿sí? Medidas de control, adaptar una posición correcta. Entonces, para este peligro, ¿no? Para la consecuencia que me puede generar, yo tengo que darle una medida de control. Entonces, una de las medidas de control es adaptar una posición correcta. Entonces, al momento de yo tener una posición correcta, me voy a sentar de manera correcta, ¿no?
Entonces voy a tener menos probabilidad de que ese riesgo se materialice, ¿ok? De que ese peligro se materialice. No optar posturas forzadas también. Si de repente no sé, a un metro está algo que quiero alcanzar, es mejor que me pare y vaya a cogerlo, ¿no? No hacer posturas forzadas que me puede dañar también la columna, ¿no? Alguna parte de mi cuerpo, ¿ok? Y realizar pausas activas, que esta es una medida de control potencial, yo lo llamaría así, ¿no? Porque hay técnicas también de hacer las pausas activas que me va a relajar de ese sedentarismo que yo voy a tener realizando mi trabajo remoto. Entonces, voy a salir de esa acción que estoy haciendo, ¿no? Acá tenemos lo que es la evaluación de riesgo. Ustedes le expliqué muy bien en la parte de arriba, la probabilidad, severidad, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. En la probabilidad, ¿se acordaban acá que había un cuadrito de 6 por 6? Ok, es esta, ¿no? La probabilidad, ¿cuán probable es de que se materialice ese peligro? Entonces, acá nos dice varias opciones, ¿no? Por ejemplo, nos dice muy probable, ¿no? Probable, puede suceder, baja probabilidad y escasa. Entonces, yo lo puedo colocar, ¿no? Probable. ¿Por qué? Porque voy a hacer ese trabajo de manera prolongada. Entonces, es más probable que me pueda suceder, ¿no? Entonces, acá se ha colocado el número 4. Ahora, en severidad, ¿cuán severo puede ser este riesgo, este peligro? Acá vemos la severidad, la parte vertical, entonces, que se ha colocado. Acá nos dicen varias alternativas, ¿no? Catastróficos, mayor, moderado alto, moderado leve y mínima. Entonces, nosotros hemos colocado moderado leve. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar el nivel de ese riesgo, la valorización? Yo tengo que hacer una intersección. ¿Con qué lo voy a hacer? Con el moderado leve y con el probable que hemos escogido acá, en la probabilidad. Entonces, ¿qué número me da? Me da el número 8. ¿Y me sale qué color me sale? Amarillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dije cuando salía amarillo? Era un riesgo moderado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que darle también una medida de control. Ahora vamos a ver. Ok, entonces nos sale el número 8, que es riesgo moderado, pero también tengo que darle medidas de control adicionales a esta valorización. Entonces, de repente mi medida de control puede ser una capacitación sobre ergonomía. Entonces, me van a capacitar, qué posturas tengo que usar, cómo voy a hacer mis pausas activas, cada cuánto tiempo tengo que hacer mis pausas activas. Entonces, con esto creo que ya estaríamos sensibilizando al personal y de esa manera estaríamos optando por esta medida de control. ¿Ok? ¿Y quién va a ser responsable de aplicar esta medida de control? El supervisor. ¿Sí? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.